Bienvenidos al episodio 2 de Hablando como los locos. Mi nombre es José Luciano y me gustaría empezar este episodio por darle las gracias a los que le dieron la oportunidad al primero y lo escucharon. Y quiero pues hablar un poco de la razón por la cual decidí hacer este podcast. Es algo que he querido hacer hace tiempito y no lo había empezado por muchas razones, incluyendo procrastinación. Eh, pero a mí personalmente me gusta hablar. Todos los que me conocen saben que es algo muy cierto. Me gusta hablar y entre otras cosas me gusta hablar solo. Mucho, mucho me gusta hablar solo. Me siento que puedo ser con la persona con quien más sincero puedo ser es conmigo mismo. Y he aprendido durante años de terapia y cosas así que conmigo es la persona que más yo trato de no hacerle daño cuando le hablo. Así que puedo mantener un punto de vista más positivo. Y eso quería hacer a través de este podcast. Hablar de muchos temas, de diferentes temas. Temas que quizás sean negativos y difíciles de hablar. Pero darle la vuelta y hablarlos en un tono positivo, en un tono reflexivo en cierto modo, que podamos mirarlo y decir, podemos sacar algo bueno de este tema tan difícil. Y partiendo de eso, pues esta semana estaba pensando en todo esto que está pasando en el mundo. Esto de Ucrania y Rusia y Estados Unidos y todos estos países. Y, y eso es una situación sumamente difícil. Es una situación en la que está difícil mirarla y no pensar en que va a haber otra guerra. Está difícil estudiar o escuchar aunque sea por encimita y no pensar esto va a terminar mal. Y yo tengo que hablar personalmente, dadas mis experiencias pasadas y qué sé yo, pues es un tema que se me hace bien difícil no solamente hablar de él, sino prestarle atención a lo que está pasando. Porque me pone nervioso, me preocupa. Pero estos últimos días he estado pensando y he estado tratando pues, de buscar la manera de darle un spin positivo para para hacerme el bien yo mismo. Como que vamos a ver qué se puede sacar de aquí. Y una cosa que siempre viene a mente y, y se puede ver como algo que pues pasa por moda del momento y es la solidaridad que causa estos acontecimientos como estas situaciones como esto de Ucrania. Mucha gente, están los que dicen, vámonos a guerra, que se acabe, olvídate, que se joda, vámonos a guerra y que sea lo que Dios quiera. Pero muchos, 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 incluyéndome yo, pensamos en, ahí hay seres humanos sufriendo, ahí hay personas como nosotros, como tú, como yo, personas sufriendo. Y yo considero que esa es la desgracia más grande. Siempre es la desgracia más grande en una guerra. No es cuánto dinero se gasta, no es cuánto equipo se pierde, es cuántas vidas se desperdicia. Cuántos seres humanos se pierden por algo tonto, tú sabes. Cuando muchas veces, si vamos a la raíz de por cual empiezan las guerras, te das cuenta que muchas veces es por tontería. Muchas veces es por adultos que no se pueden entender suficiente como para resolver las cosas con una conversación. Son grown men que no se pudieron sentar y decir, coño, si esto lo hablamos, lo resolvemos aquí.
y no tenemos que tirar ni una piedra. Y todos como personas se nos olvida muchas veces que lo peor que puede pasar de esto es gente sufriendo. ¿Sabe? Ahora mismo en Ucrania, mirar los ucranios sufriendo, los mismos rusos sufriendo por todas estas sanciones y todas estas cosas que están sucediendo contra Rusia. Se nos olvida mirar y decir, hay un montón de gente sufriendo, un montón de gente que los están privando de muchas cosas, y se le están violando sus derechos. Y eso es un tema, el tema, por ejemplo, de los derechos. Siempre estamos bien pendientes cuando son nuestros derechos. Cuando son nuestros derechos los que se violan, nosotros estamos listos para, hey, ¿sabes? Estás jodiendo con mis derechos. Y eso no puede pasar. Pero cuando son los derechos de otras personas, se nos hace difícil. Se nos hace difícil y es por muchísimas cosas, tú sabes. Esta vida hoy día, como traje a colación en el primer episodio, esta vida es muy competitiva. Esta vida es como dicen el americano, es un rat race. De que yo tengo que llegar primero al final, o yo tengo que llegar con más cosas al final, y no tengo tiempo para preocuparme por los demás. Yo tengo que preocuparme por mí. Y eso obviamente viene a raíz de que ya nosotros no nos preocupamos colectivamente los unos por los otros. Esto se ha convertido en yo me tengo que preocupar por mí y allá el otro, allá los demás. Y considero que eso es algo que deberíamos tratar de como sociedad dejar de hacer. Debemos también estar pendientes a los derechos y a los sufrimientos de los demás. Y cuando sucedan estas cosas, no fijarnos en, como diría en inglés, en the bigger picture, y vamos a ser más pequeñitos, vamos a mirar a la gente. Vamos a buscar, ahí hay un montón de gente sufriendo. Ahí hay un montón de gente que ahora mismo su vida se ha convertido en un día a día de qué va a pasar mañana o qué va a pasar dentro de una hora. Tú sabes, y es algo que no... Por ejemplo, nosotros al lado de acá del mundo, pues no nos damos cuenta porque aquí no ha pasado suficiente como para que nosotros lo sintamos como que esto es algo que me pasó a mí. Que es otra cosa que los seres humanos hacemos muy a menudo. Cuando es algo que nos ha pasado a nosotros, lo sentimos. Y sabemos cómo se... Pero si no, yo entiendo que tú no vas a entender exactamente qué es que bombardeen tu país si tú no estabas... Si a tu país no la... Pero tú puedes empatizar y decir, oye, ¿sabes? No necesariamente sé lo que se siente 100%, pero yo puedo ver el sufrimiento de la gente y ver en los ojos de esa gente el miedo y el desespero que tienen. Y darnos cuenta que, de nuevo, eso es lo importante. Lo más devastador de lo que está pasando y de lo que ha pasado muchas veces es que hay personas pasando por eso. Personas que no deberían estar pasando por eso. Esto se pudo haber resuelto con una conversación, como siempre. Todo se pudo haber resuelto con una conversación. Pero cuando tenemos un montón de niños adultos con juguetes que están locos por usarlos, pues no se resuelve con conversaciones. Se resuelve con yo voy a tirar la piedra primero y vamos a ver qué pasa. Y es desesperante. Entiendo que es desesperante. Es un tema bien fuerte. Y no es el tema más hablemos. Porque de hecho la guerra siempre es un tema de conversación. Especialmente en nuestros tiempos se ha convertido en un tema de conversación. Pero es un tema de conversación general.
hablando en general, hablando de que, oh, ¿viste lo que pasó en Rusia y Ucrania? Y es bien fácil hablarlo cuando se habla sobre Rusia y Ucrania. Estás hablando de dos países. Estás generalizando, mirando desde arriba. Es como si estuvieras mirando el planeta desde el espacio. Y cuando tú miras el planeta desde el espacio, pues es bien fácil ver a Rusia y a Ucrania. Y son dos países, son dos cantos de tierra, tú no puedes ver nada más. Pero no es lo mismo si, por ejemplo, tú bajas y lo ves desde, por ejemplo, un helicóptero que todavía estás por encima, pero de ahí tú puedes ver la gente. Tú puedes ver lo que verdaderamente está pasando. Y esa conversación nunca se quiere tener. Esa es más difícil. Cuando hablamos de la guerra y tenemos que entrar en la gente y ver lo que están pasando y lo mucho que están sufriendo y el dolor y la pérdida y todas esas cosas, ahí el tema cambia 100%. Da una vuelta de 180 grados y ese tema pues no se toca. Porque cuando tú entras ahí, ya tú no puedes generalizar. Ya tú tienes que decir, wow, eso está cabrón. ¿Sabes? Lo que está pasando está bien fuerte. Y yo tengo... Ahí entra en que nos podemos dar cuenta que todos tenemos una responsabilidad. Esto no puede ser solamente de yo decir, oh, mira lo que está pasando en Rusia y Ucrania, por tenerlo como una conversación y al fin y al cabo no decir, mira, esto hay que hablarlo. Esto se empieza y las conversaciones se empiezan entre dos personas. Esto no es que, oh, ellos allá tienen que hablar y no. Eso tenemos que hablarlos entre todos y decir, mira, esto está mal. Esto está mal. Lo que está pasando está mal. A mí no me importa por qué está pasando, porque eso es problema de ellos allá. Eso ellos lo pusieron, son problemas que ellos tienen que resolver. Pero de que el problema existe y que se tiene que resolver, eso es cierto y eso no hay más nada que buscar. Tenemos que hablar, tenemos que conversar, empezar las conversaciones. Acá entre nosotros, entre la gente pequeña que muchas veces pensamos, oh, nosotros no vamos a efectuar un cambio porque nosotros somos uno solo o somos dos o tres. Pero si esos dos o tres poco a poco se van regando la voz y se va peleando y se va diciendo, mira, lo que está pasando en Ucrania está mal. Lo que está pasando en Rusia también está mal, porque tampoco ese es el problema grande con la guerra. La guerra no es un lado bueno y un lado malo 100%. No hay blanco y negro. La guerra todo es gris. En la guerra todo es gris. Hay un lado bueno, ¿sabe? Tú puedes pensar que hay un lado bueno y un lado malo, pero dentro de esos dos lados hay un montón de gente que, como vuelvo a decir, por ejemplo, en Rusia, el montón de sanciones que le están dando a ese país los está afectando a todos. ¿Sabe? Ellos no pueden comprar cosas que podemos decir, ¿qué importa que no puedan comprar? Traigámoslo a nuestro lado y a nuestra vida y comparémoslo. Vamos a hacer la comparación con nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando nosotros se nos dice, tú no puedes hacer tal cosa? Nosotros nos ponemos, válgame, que queremos quedarnos con el canto. No, que a mí tú no me puedes decir que yo no puedo hacer y que yo puedo hacer. Pues eso está pasando allá. Entiendo que las sanciones son necesarias. Le tienen que de alguna manera, ¿sabe? Estas son todas las cosas que se hacen para evitar que empiece un all-out war. Entiendo que eso sea necesario. Pero también nos tenemos que dar cuenta que eso está causándole sufrimiento y está causándole necesidades a un montón de gente. Entonces, ahí te das cuenta que, pero yo pensaba que el otro lado eran los malos. No, especialmente cuando en las guerras, tú puedes decir que hay un bueno y un malo, que son los que la empezaron, pero el resto de la gente abajo probablemente no tenía nada que ver con eso. No había nada que buscar ahí, ¿sabes? No, los pequeñitos no tienen nada que ganar. ¿Sabes? Ellos simple y sencillamente están viviendo en un país que se agarró a las pescosas con otro país y ellos simple y sencillamente están en el medio. Y es un tema que, de nuevo, a mí se me hace difícil pensarlo y hablarlo, pero considero que es necesario. Es necesario que esa conversación suceda.
y que empiece con nosotros, ¿sabes? Que empiece desde abajo. Y tenemos que sacarnos de la mente de que eso no va a hacer nada. Yo no voy a causar ningún cambio, ¿sabes? No es posible. Porque así empiezan las cosas. Sí, un, por ejemplo, en una montaña, una avalancha, no empieza la avalancha completa y de momento se cayó. Puede ser algo tan tonto como un ruido que suelte la nieve y se caiga la avalancha. Y hemos visto como cuando vemos en los muñequitos y en televisión y cosas así, cuando tiran una piedrita por una montaña y poco a poco va recogiendo nieve y se convierte en una bola de nieve gigante. Nosotros tenemos que hacer esa piedrita. Y tenemos que crear la conversación y darle y nosotros decidimos cuál es el punto de esa conversación, y considero que es tener conversaciones sobre paz. Simple y sencillamente paz. Cómo llegar, no convertir la conversación en cómo podemos evitar la guerra, no, es cómo podemos llegar a la paz. Es mucho más importante llegar a un acuerdo y llegar en paz. Porque si vivimos de evitar guerras en evitar guerra, vamos a seguir viviendo en esa. Vamos a evitar esta guerra. La evitamos a lo loco, ¿sabes? No pasó, pero se siguen creando y siguen subiendo las tensiones y se siguen colmando las paciencias. Va a otra guerra y vamos a tratar de evitar esta guerra. No que si desde el principio empezamos, mira, vamos a llevar esto en paz, vamos a llevar la fiesta en paz, vamos a cogerlo con calma, vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos a sembrar la semillita desde ahora para que cada vez que las tensiones suban, nosotros nos acordemos que nosotros somos todos seres humanos y ¿sabes? Si nosotros nos acordamos de la gente, vamos a eventualmente pensar, ¿sabes? A ellos son los que vamos a joder. No dejemos de mirar esto desde el espacio y vamos a bajar, vamos a caminar entre la gente, vamos a caminar entre la gente, entre las multitudes que están sufriendo y pensar, a mí no me gustaría que esto me pasara a mí. De nuevo, volvemos a mi punto de vista, que lo traje, mi forma de mi moto de vivir, que lo traje en el primer episodio: ser feliz yo sin afectar la felicidad de los demás. ¿Sabes? Ser feliz yo, poder yo decir, yo estoy en paz y soy feliz. Y no quiero que esta paz y esta felicidad sea a raíz y usando como piedra como escalón la paz y la felicidad de los demás. Y yo sé que eventualmente, si eso se riega como un virus, vamos a llegar eventualmente a decir, mira, yo me siento en paz y me siento feliz. Yo puedo repartir un poquito de esto. Y puedo ayudar a la felicidad de los demás. No estorbarla, sino ayudarla. Y considero que esas conversaciones son importantes y que poco a poco, porque, ¿sabe? Yo considero que si eso se propaga suficiente, nosotros vamos a hacer un cambio en nuestros líderes. Vamos a hacer un cambio en las personas que muchas veces pensamos, ellos son los importantes y nosotros no. Y yo considero que todos somos importantes en esta ecuación. Nosotros todos vivimos en este mundo. No es como que nuestros líderes viven en un planeta que ellos están jodiendo para ellos y nosotros vivimos en una acá que podemos pichar. No, nosotros estamos viviendo en el mismo planeta y lo que ellos causan, nosotros lo sentimos. Y yo considero que debería empezar a ser del otro lado, nosotros causar las cosas y empezar a vivir de una manera mejor, que nuestros líderes eventualmente o digan, yo puedo, ¿sabe? Coño, a ellos les está funcionando, déjame intentarlo yo. O nosotros bajo, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que vivimos bajo la imagen y la idea de la democracia, eventualmente podamos decir, bueno, papá, tú tienes dos opciones: o tú entiendes que la paz es lo que funciona, o votamos por una persona que sea mejor para eso. Así de sencillo. Y hablemos con nuestros votos, ¿sabes? Es como cuando algo, si un producto es malo, yo considero que la mejor forma de luchar contra ese producto es con la billetera. No lo compres y ya, se acabó.
Y así mismito se debe hacer con nuestros líderes. Si tú no sirves, te vamos a cambiar. ¿Sabes? Nosotros vamos a votar por otra persona. Pero eso tiene que empezar desde nosotros, desde abajo, desde cero. Desde la multitud, no desde el líder allá arriba, que es uno solo, que a la hora de la verdad siempre va a velar por él. Ya ellos están acondicionados y programados a velar por ellos. Nosotros nos toca romper esa condición y esa programación y crear esta mentalidad de que no podemos seguir velando solamente por nosotros. No podemos seguir velando solamente porque no jodan con mis habichuelas. Tenemos que velar por todos, ¿sabes? De nuevo, estamos viviendo en el mismo planeta, en el mismo mundo. No estamos hablando de que no, están los humanos, los marcianos, la gente de Júpiter. No, estamos todos en esta única bola y la tenemos que compartir. Y de verdad que eso es lo que pienso sobre este tema. Yo sé que podría hablar más, pero no creo que sea necesario seguir promoviendo la guerra como tal, ¿sabes? Vamos a hablar de nuevo, acordémonos de la gente, de los seres humanos que están sufriendo, de las personas que están pasando necesidades. Vamos a concentrarnos en ellos, en las personas, en los seres vivientes que están pasando necesidad. Y que conste que no solamente son los seres humanos. Está pasando necesidad todo el mundo. Allá son seres, es vida, punto. No estamos hablando de seres humanos nada más. Estamos hablando de seres humanos, animales, plantas, todas estas cosas que envuelven nuestro ecosistema. Que en un ecosistema, cuando una cosa se afectan todas. Y así nos tenemos que empezar a pensar. Vamos a empezar a pensar en esa manera. En que si nosotros queremos tener un futuro para nosotros y para las generaciones que nos siguen, nosotros tenemos que hacer un cambio ahora. No es un cambio dentro de 40 años. Tiene que ser un cambio ahora. Y considero que esa es la conversación que debemos empezar. Cada vez que se haga la conversación de, ¿viste lo que pasó en Ucrania y lo que pasó en Rusia? Sí, mano, eso está cabrón. Hay un montón de gente sufriendo y tenemos que buscar una manera de ayudarlos y de que ese sufrimiento pare. Suena mucho más bonito que hablar del dinero que se está perdiendo y de los chavos que se han botado en la guerra. No. Gente, seres humanos, seres vivientes que están pasando necesidades y sufrimiento. Espero que con estas palabras haya por lo menos ayudado a abrir los puntos de vista y vamos a tener conversaciones sobre eso. Considero que es sumamente importante. Gracias por escucharme y esto ha sido Hablando como los locos.